Buenas, este es el capítulo de razones y proporciones del curso sincrónico de razonamiento lógico matemático. Esta primera parte vamos a repasar primero algunas definiciones importantes de este tema que nos van a ayudar posteriormente a comprender mejor algunos ejercicios o ejemplos que vamos a resolver en el capítulo. Entonces, una de las primeras definiciones importantes es el término razón o razones, el cual se puede entender como una comparación entre dos o más cantidades. Las razones son una adición entre los valores por comparar. Es decir, cuando tenemos una razón es porque vamos a realizar una comparación. En donde lo que vamos a hacer es expresar básicamente un número, expresar una comparación en un número racional o dicho de otro modo en una fracción. ¿Ok? Entonces, si yo me doy una razón x sobre y, denominamos el valor de x, es decir, el del numerador, como antecedente, y la y le llamamos como consecuente. ¿Ok? Entonces, a su vez, para que la razón tenga sentido, el valor de x, ¿verdad? Y el de y deben estar en la misma unidad de medida. Por ejemplo, si queremos hacer la razón entre cantidades de dinero, por ejemplo, esperaríamos que la cantidad X y la cantidad Y están en la misma moneda, por ejemplo, que digamos si la cantidad está en colones, la cantidad X está en colones, la cantidad Y igual, o en dólares, que ambos estén en dólares, o por ejemplo, si es una medida de una distancia, una longitud, se espera que esté o en centímetros los dos, o en metros los dos, o en kilómetros los dos. Bueno, por ejemplo, si en una fiesta hay 20 mujeres y 30 hombres, ¿ok? La razón que hay entre la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres es 20 de 30. ¿Ok? Hay 20 de 30 mujeres. Entonces, bueno, la razón entre hombres y mujeres es 20 de 30. Básicamente, acá el antecedente es ¿quién? Las 20 mujeres, que sería el que va en el numerador. Y el consecuente, ¿verdad? Digamos que el Y serían los 30 hombres. Entonces, si queremos expresar esta relación en forma de fracción, sería acá 20 entre 30, que se puede simplificar, es 2 tercios, y que en decimal sería 0,66667. Ok, entonces acá lo importante es ver esta comparación, es decir, hay 2 tercios por la razón entre hombres y mujeres en la fiesta es de 2 tercios. Entonces, ese 2 tercios es quien representa dicha razón. Luego vamos con el término de proporción. ¿Okay? La proporción está ligada mucho a la razón. ¿Por qué? Porque básicamente una proporción se puede entender como la igualdad entre dos o más razones. Es decir, yo tengo una razón x sobre y y tengo una razón p sobre q. Entonces, se dice que son proporcionales y se cumple que ambas razones son iguales. Entonces, a partir de ambas razones podemos crear como una igualdad y esa igualdad o ecuación podemos llamarla proporción. Dicha proporción se interpreta como x es a a, perdón, x es a y como p es a q. ¿Ok? Es decir, el x, quien es el antecedente, ¿ok? Es a y al consecuente como p, el antecedente es a q, que es el consecuente.
Básicamente, esa es la forma en la que podríamos leer o interpretar dicha proporción. Por ejemplo, si en un gallinero hay en el gallinero 1, este es el primer gallinero, hay 4 gallinas y 2 gallos, pero en el gallinero 2 hay 10 gallinas y 5 gallos, podemos decir que la razón entre la cantidad de gallos y la cantidad de gallinas es proporcional en ambos gallineros. ¿Por qué? Porque en el gallinero 1 tenemos 2 gallos y 4 gallinas. Y eso es igual que en el gallinero 2, pues acá tenemos 5 gallos y 10 gallinas. Entonces la cantidad de gallos y la cantidad de gallinas es proporcional. Gallos y gallinas. Los gallos sería el consecuente y la gallina sería el antecedente. ¿Ok? Entonces, básicamente eso sería. Algunas propiedades de las proporciones son esas que están por acá, que vamos a intentar explicarlas. Esas propiedades sí nos pueden servir a resolver los ejercicios. Por ejemplo, la primera, básicamente, es hacer una igualdad. Podemos aplicar los inversos de los denominadores y ponerlos a multiplicar. Es decir, el d, este d que está en el denominador, puede pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad y este b igualmente puede pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad. Entonces nos quedaría este resultado. Luego el punto 2, básicamente lo que dice es que si a sobre b es igual a c sobre d, eso pasa sí y solo si a b sobre a es igual a d sobre c. ¿Qué es lo que pasa acá? Que es como invertir las fracciones. O, dicho de otra forma, como elevar a la menos 1 a ambos lados de la igualdad. Entonces lo que hace es invertir el numerador y el denominador de ambas razones. El tercer punto nos dice que si tenemos esta proporción acá, podemos sumar en el numerador el denominador en ambos lados. Es decir, como aquí tengo en el denominador el b, puedo sumarlo acá. Y eso es igual si a este le sumo su denominador. Eso es lo que dice esa propiedad. Luego la propiedad 4 es la misma que la anterior, solo que en vez de sumar podemos restar la cantidad que tenemos en el denominador. Y la proporción va a seguir cumpliéndose. Y la última dice que podemos elevar a ambos lados de la igualdad, ambas razones, y eso ellas van a seguir siendo proporcionales, donde n es cualquier número real. ¿Ok? Entonces, eso se va a cumplir para cualquier n. Esas serían las proporciones, algunas de las propiedades de las proporciones que podemos utilizar o que ustedes pueden utilizar a la hora de realizar algún ejercicio de práctica para los exámenes de admisión. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo número 1. Dice lo siguiente: en una familia hay 2 hermanos, el mayor es Esteban y el menor es Alex. Si sus dos edades están en razón 4 a 5, ¿cuáles son las edades si la suma de ellas es igual a 27? Es decir, la edad de Esteban, voy a representarla como una E, por decirlo así, más la edad de Alex es igual a 27. Y yo sé que la razón entre ambas edades es 5 a 4, ¿verdad? Claramente, Esteban, bueno, acá es el mayor, por eso el, el dígito 5 está de primero, es decir, él es mayor, la edad de él es más grande que la de su hermano, y entonces la edad de Esteban es 5,4 a la de Alex. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Acá, bueno, como en todos los videos, lo que se hace es proponer una forma de realizar el ejercicio. Ustedes pueden intentar alguna otra forma de realizarlo.
Pero básicamente acá lo que vamos a intentar hacer es armar una ecuación para poder averiguar esas edades. Entonces, eh, acá el primer paso lo que se recomienda es agregar una incógnita a la razón. Como decía, por ejemplo, si agregamos una incógnita a la razón 5x y 4x, ¿verdad? 5x es a 4x, ¿verdad? Esa es la razón. Básicamente lo que deberíamos hacer es interpretar esto como las edades, es decir, esta sería la edad de Esteban y esa sería la edad de Alex. De modo que eh, si sumamos ambas edades, ¿verdad? Esto debería ser igual a 27. Entonces voy a quitar de aquí el A para sumar las edades y eso tendría que ser igual a 27. Entonces acá ese es, por decirlo así, el paso número 1, que es agregarle una incógnita que es a la que queremos averiguar. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación de primer grado, que es muy sencilla, y bueno, sumamos los monomios semejantes, ¿verdad? Porque es la misma incógnita. Entonces decimos que 9x es igual a 27. Y aplicando la propiedad del inverso multiplicativo, decimos que x es igual a 27 entre 9. Es decir, x es igual a 3. Entonces, eh, el asunto acá, el asunto acá es que ya sabemos el valor de x dada esta razón. Entonces, básicamente, en el paso 2, lo que vamos a hacer es pues, averiguar las edades de Alex y Esteban. Entonces, Esteban y Alex. La de Alex está dada por 4x y la de Esteban representada por el 5x. Entonces, acá básicamente, lo que hacemos es sustituir. Entonces, tendríamos 4 por 3, que fue el valor de x, diríamos que es 12. Y la de Esteban sería 5 por 3, que es 15. Y si ustedes lo ven, esto, si lo sumamos, que es 27, se cumple lo que nos decía el ejemplo. Ahora, acá, esto es solo una forma de proponerlo, ¿verdad? Agregando, ¿verdad? La incógnita para poder sumar el consecuente con el antecedente e igualarlo a lo que debería ser igual. Esto, como les repito, es solo una propuesta de realizar el ejemplo. Ahora, en el ejemplo número 2, tenemos la siguiente situación. En un colegio la población estudiantil es de 1520 estudiantes, personas. Sin embargo, la razón entre el número de hombres y el número y mujeres es 7 a 9. ¿Ok? Entonces vemos que es hombres y luego mujeres. ¿Ok? Y la razón es 7 a 9. Entonces, de igual que el ejercicio anterior, podemos decir lo siguiente. Podemos agregar la incógnita, decir que 7x es a 9, a 9x, donde esto el 7x sería la cantidad de hombres y el 9x la cantidad de mujeres, porque hay que tener cuidado de cuál es el consecuente y el antecedente. Aquí vemos que primero están los hombres y después están las mujeres, y es de 7 a 9. Entonces acá, este ejercicio pues básicamente se resuelve de una forma similar a la anterior. Sabemos que el total de estudiantes es 1520, entonces la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres debería ser igual a 1520. Entonces, si hacemos dicha suma,
7x más 9x va a ser igual a 1520. Bueno, sumamos aquí los monomios semejantes. Tenemos que 7 más 9 es igual a 16. 16x igual a 1520. Aplicando las propiedades de la multiplicación, tenemos que x es igual a 1520 entre 16. Es decir, pasamos el 16 de dividir. Bueno, básicamente esto si lo simplificamos va a ser igual a 95. Entonces ya averiguamos el valor de x que nos va a permitir saber la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hay en ese colegio. Entonces, en el paso número 2 está de la siguiente forma. Podemos decir entonces que la cantidad de hombres, el número de hombres, está por 7x, ¿verdad? Lo que implica que la cantidad de hombres está por 7 por 95. Y la cantidad de mujeres está por 9x, ¿verdad? Es decir, 9 por 95. Y pues bueno, haciendo eso en la calculadora, tenemos que la cantidad de hombres sería igual a 665 y la de mujeres sería igual a 855. Y pues básicamente si sumamos estas cantidades, comprobamos que está bien resuelto, pues el resultado es 1520. Entonces este sería otro ejemplo de cómo podemos resolver un problema que implica una razón entre, en este caso, personas. Ok, en el ejemplo número 3 dice lo siguiente. En un triángulo rectángulo, los ángulos agudos están en una razón 4 a 9 y nos preguntan cuál es la medida de los ángulos, pues, de los ángulos agudos. Bueno, básicamente aquí lo que podríamos hacer es hacer un dibujo del triángulo, un rectángulo, ¿verdad? Sabemos que como el rectángulo ese ángulo mide 90 y este ángulo podemos llamarlo alfa y podemos llamar beta. Entonces yo quiero averiguar la medida de esos ángulos. Básicamente, como estamos todavía con razón, no hemos entrado a la parte de proporción, lo que vamos a hacer es algo similar. Entonces, el paso 1, vamos a agregar las incógnitas a la razón que nos dan. Entonces nos dicen que la razón entre ambos ángulos es 4 a 9, es decir, 4x a 9x. Ok, en donde este va a ser el ángulo más pequeño, vamos a que alfa, y este va a ser el ángulo más grande, que va a ser beta. Ok, aquí en el dibujo es simplemente representativo. Entonces acá tenemos que recordar un concepto importante de los triángulos, que es que la suma de todos sus ángulos es igual a 180. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Si la suma de estos tres ángulos es igual a 180, a 180, ¿sí? Y sabemos que esta acá mide 90, ¿verdad? Entonces la suma de alfa más beta tiene que ser igual a 90. ¿Ok? Para que entre todos sumen 180. Ahí lo pueden empezar un poco más. ¿Por qué? Porque este ya mide 90. Entonces 90 más la suma de estos dos, que serán 90, es 180. ¿Ok? Entonces básicamente acá lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a sumar el ángulo alfa más el ángulo beta y esto debería ser igual a 90. ¿Ok? Entonces acá procedemos básicamente igual. Sumamos la expresión, ¿verdad? Los monomios.
acá nos daría 13x igual a 90. Entonces x va a ser igual a 90 entre 13. Y eso es un número decimal, ¿verdad? Que vamos a ver cuánto es para darnos la idea. 90 entre 13 es aproximadamente 6,92. Entonces, acá obviamente vamos a trabajar con este número, ¿verdad? Vamos a trabajar con este número. Entonces, ya averiguamos ese valor de x, ¿verdad? Que nos va a permitir averiguar el valor de alfa y el valor de beta. Entonces, en el paso número 2, eso es lo que vamos a hacer. Para el ángulo alfa, tenemos que es 4x, y para el ángulo beta, está dado por 9x. Entonces, alfa va a estar dado por 9 por x, que x es 90 entre 13, que esto es igual a aproximadamente 62,31. Y el ángulo beta sería 9 por x, pero x es 90 entre 13. Y esto es aproximadamente 27,69. Bueno, aquí cometí un error, un pequeño error, es al revés. Me disculpan. 9 por 90 sobre 13 es igual a 27,69. Y 9 por x, cuando x es 90 sobre 13, es aproximadamente 62,31. Esto si lo sumamos, nos va a dar 90. Y eso quiere decir que 90, que es la suma de estos dos ángulos, más el ángulo recto, es igual a 180. Entonces, por eso el ejercicio estaría bien resuelto. Entonces, las respuestas serían esas que están por acá. El ángulo alfa valdría 27,69 y el ángulo beta valdría 62,31. Ahora, en el ejemplo número 4, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a proponer una forma de resolverlo. Es lo siguiente: se necesita dibujar un paralelogramo tal que dos ángulos consecutivos están en la razón 6 a 7. Le preguntan cuál es la medida de esos ángulos. Entonces, bueno, si no recuerdan, un paralelogramo es una figura de cuatro lados en donde 2 a 2 de esos lados son paralelos. Es decir, este lado es paralelo con este, tiene la misma medida, y este lado es paralelo con este y tiene la misma medida. Por tanto, también este ángulo va a ser igual a este, y este otro ángulo de acá más grande va a ser igual a este. Entonces, básicamente lo que nos piden es averiguar la medida de esos ángulos, y nos dicen que dos de sus ángulos consecutivos. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar este ángulo y este ángulo, pues ambos son consecutivos. O incluso puedo agarrar este y este, o cualquiera, ¿verdad? Al final de cuentas voy a estar agarrando uno azul y uno de los negros, digamos. Entonces, acá eh, vamos a proceder de la misma forma. Como paso número 1, vamos a agregar la incógnita, ¿verdad? Que nos va a ayudar a resolver el problema. Y la razón es 6x a 7x, por decirlo así. Entonces, acá hay algo importante que recordar, y es que la suma de los ángulos internos del paralelogramo es 360, igual que el cuadrado del rectángulo y eh, cualquier otra figura parecida, ¿verdad? De cuatro lados y cuatro ángulos. Básicamente, lo que tenemos que hacer acá es similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, como la suma de los ángulos internos es igual a 360, y como estoy agarrando dos ángulos, entonces
esa suma de esos dos ángulos va a tener que ser igual a la mitad de 360, que es 180. Es decir, yo puedo decir que 6x más 7x va a ser igual a 360, perdón, a 180, que estoy tomando solo dos ángulos. Entonces, es básicamente, por ejemplo, que a ese yo le llame alfa y a ese yo le llame beta. Digamos que esto va a ser el valor de alfa y esto va a ser el valor de beta. Y pues así los vamos a averiguar. Entonces, de igual forma, sumamos los monomios semejantes y 6 más 7 nos daría 13, que es igual a 180. Acá el grado lo podemos quitar. Y pues aplicamos la propiedad aditiva inversa. Tenemos 180 entre 13. Y pues esto es aproximadamente, pues no es necesario dar el aproximado, pero como solo para saberlo, aproximadamente 13.84. Ok, entonces, ahora como paso número 2, básicamente lo que vamos a hacer es utilizar el valor de esa incógnita x. Entonces, por ejemplo, para el valor de alfa, ¿verdad? Podemos decir entonces que, dado como 6x, que sustituyendo tendríamos 6 por 180 entre 13, que eso es igual a aproximadamente 83.01, y el otro sería 7x, perdón, que es aproximadamente, no sería 7 por 180 entre 13, que es aproximadamente 96.92. Igual pueden verificarlo ahí, si suman esta cantidad nos debería dar 180. Es decir, tenemos el paralelogramo y tenemos los ángulos acá consecutivos. Entonces uno va a medir 83.01 y el otro mediría 96.92. Y pues bueno, si completamos aquí el paralelogramo, digamos, supongamos que están paralelas, ¿verdad? Las caras opuestas, los lados opuestos. Este ángulo de acá sería igual a este de acá y este ángulo de acá sería igual a este de acá. ¿Ok? Y pues así sería cómo se resolvería este ejercicio. Esta es la propuesta para resolver este ejercicio que está por acá. Y ahora, bueno, vamos con el ejemplo número 5, que va a ser el último de la parte, por decirlo así, de razones, para en el próximo video entrar a la parte de proporciones. ¿Ok? El ejemplo es lo siguiente: si las medidas perdón, aquí me equivoqué. No, está bien. Si la medida de los ángulos internos de un triángulo están en la razón 2 a 5, 5 a 7, ¿cuál es la medida de esos ángulos? Aquí esos son como tres proporciones o dos razones, mejor dicho, dos razones. Esta razón y esta otra razón, que es como si le damos dos separados. Entonces digamos que tenemos un triangulillo ahí cualquiera, ¿ok? Entonces la razón de los ángulos es 2 a 5 a 7. Es decir, necesitamos averiguar a partir de esas dos razones la medida de esos ángulos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo alfa, beta y zeta, yo puedo ver o aplicar el mismo método de agregar la incógnita. Es decir, 2x a 5x a 7x. ¿Ok? Entonces, acá lo que podemos hacer, bueno, este es el paso número 1, perdón, paso número 1. Acá lo que podemos hacer es aplicar lo mismo, pues sabemos que la suma de esos ángulos internos va a ser igual a 180. Entonces,
Si hacemos esto, aquí básicamente tendríamos, digamos que alfa, llevamos, digamos, a beta y tendríamos a zeta. Entonces, si sumamos alfa más beta más zeta, tendremos la suma de todos los ángulos, que es igual a 180. Entonces tenemos que 2x más 5x más 7x va a ser igual a 180. Si sumamos todos estos monomios, tenemos que eso es igual a 14x y es igual a 180. Entonces aplicamos la ley de la multiplicación, ¿verdad? En las ecuaciones. Es decir, podemos pasar el 14 a dividir y tendremos 180 entre 14. Y pues básicamente ese sería el valor de x. No voy a poner la aproximación porque bueno, es un número ahí que vamos a utilizar es este. Entonces como paso número 2, lo que vamos a hacer es averiguar alfa, beta y zeta. Entonces por ejemplo para alfa está dado por 2x. Eso implica que sería 2 por 180 entre 14. Beta está dado por 5x. Entonces sería 5 por 180 entre 14. Y zeta, que sería 7x, que está dado por 7 por 180 entre 14. Y estos resultados, bueno, primero va a ser aproximadamente 25, 25.71. Aproximadamente beta va a ser 64.29 y zeta va a ser igual a 90. Entonces, casualmente, nos encontramos con un triángulo rectángulo que sería más o menos así. Este, ¿verdad? Era solo como para darnos la idea, pues nos conocíamos los ángulos. Pero básicamente, voy a tachar este, tendríamos aquí a alfa, a zeta, perdón, a zeta que es el que es de 90. Tendríamos a beta que es un poquito más grande y a alfa que es un poquito más cerrado. Entonces, pues esas serían las medidas de los ángulos. Y así concluiríamos el capítulo, pues no el capítulo, sino la parte de razones, del capítulo de razones y proporcionalidad.